¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso que puede cargar un secreto? A veces, lo que parece una carga puede convertirse en la única cosa que nos mantiene en pie. Esa es mi realidad. Mi hermana, Clara, decidió desheredarme sin saber que soy la única guardiana del secreto que podría sacudir los cimientos de nuestra familia. Esta traición me dejó vulnerable y solitaria, y ahora más que nunca necesito decidir si revelaré la verdad o protegeré lo que queda de nuestros lazos familiares. Mi nombre es Sofía, y la vida que conocía se desmoronó. Desde pequeña, siempre soñé con ser artista, expresar mis emociones en las telas y tocar el corazón de las personas con mis pinturas. Pero, en lugar de apoyo, encontré resistencia. Mi familia nunca vio mi arte como algo valioso. Para ellos era solo una distracción. Con el tiempo aprendí a ocultar mis sueños y a poner las expectativas de los demás por encima de mis propios deseos. Ahora, sin el amor de mi hermana y con la presión de la sociedad sobre mí, la duda sobre lo que realmente importa comienza a corroer mi alma. La ciudad de Sevilla, donde crecí, es hermosa, pero también es un lugar donde las apariencias importan más que los sentimientos. Las calles históricas, llenas de vida y color, contrastan con la frialdad que siento dentro de casa. La presión de mi familia, la necesidad de cumplir con las expectativas y el miedo a ser yo misma se han convertido en un peso insoportable. La traición de Clara me dejó aislada, pero, al mismo tiempo, encendió una chispa de coraje dentro de mí. ¿Soy lo suficientemente fuerte para enfrentar este dolor y seguir mi camino? El conflicto se intensifica cuando, en un momento de desesperación, decido inscribirme en una exposición de arte local. Esta es mi oportunidad de finalmente mostrar quién soy, pero también conlleva un riesgo considerable. ¿Y si fracaso? ¿Y si mi arte no gusta? El miedo al fracaso es abrumador, pero la idea de permanecer en silencio, escondida tras las sombras de mi propia vida, es insoportable. Así, me encuentro en un dilema, dividida entre la necesidad de liberarme y el deseo de proteger lo que aún queda de mi familia. Mis primeros pasos hacia la exposición no son fáciles. Al intentar relacionarme con otros artistas, siento una mezcla de inseguridad y esperanza. Conozco a Lucas, un artista excéntrico que desafía la manera en que veo el arte y la vida. Él me provoca a cuestionar lo que realmente quiero y me inspira a explorar la autenticidad que siempre he ocultado. Su amistad se convierte en un soplo de aire fresco en medio de la tormenta que se ha convertido mi vida, pero también saca a la luz la realidad de la traición de Clara, como si estuviera constantemente en un campo de batalla emocional. A medida que se acerca la fecha de la exposición, el peso del secreto que llevo se vuelve más insoportable. La presión de ser aceptada, la lucha interna entre lo que soy y lo que esperan de mí, y el miedo de que mi revelación pueda destruir aún más la relación con mi hermana, me hacen cuestionar todo. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es más doloroso? ¿Exponer mi verdad o permanecer en silencio y vivir una vida de mentiras? Esta batalla interna es lo que me mueve, y cada día, más cerca de la exposición, me doy cuenta de que la verdadera artista que soy necesita emerger, sin importar las consecuencias. Los días que preceden a la exposición pasan como un borrón. La ansiedad se convierte en una sombra constante, acompañándome en cada momento de mi día. Al mismo tiempo que siento una excitación palpitante, también hay un peso aplastante en mi pecho. La idea de finalmente mostrar mi arte es liberadora, pero la posibilidad de fracasar me paraliza. Cada pincelada en las telas se transforma en una batalla entre la autoconfianza y el miedo al fracaso. Lucas se convierte en una presencia esencial en mi vida. Es diferente a cualquier persona que haya conocido. Con su forma despreocupada y su visión audaz sobre el arte, me enseña que la expresión no tiene que ser perfecta, sino verdadera. Me anima a dejar que mis emociones se reflejen en mis pinturas, a no tener miedo de ser vulnerable. Pero, al mismo tiempo, me doy cuenta de que sus palabras abren heridas que había intentado esconder. Y en medio de esta nueva amistad, la traición de Clara se vuelve aún más dolorosa. ¿Cómo puedo seguir adelante cuando la persona que debería apoyarme me dio la espalda? Un día, mientras trabajo en un nuevo lienzo, la frustración se apodera de mí. La pintura no sale como había imaginado, y en un momento de ira golpeo la mesa. El sonido resuena en el estudio y siento la adrenalina subir. Quiero gritar, llorar, pero lo que más me angustia es la idea de que mi esfuerzo puede ser en vano. Las voces en mi cabeza comienzan a gritar, diciéndome que nunca seré lo suficientemente buena.
La desesperación se apodera de mí y en un impulso decido que no puedo más. Salgo del estudio y voy a caminar por las calles de Sevilla. Las calles están llenas de vida, pero me siento invisible. Mientras camino, observo a las personas, las risas, las parejas enamoradas. Me pregunto si algún día encontraré la felicidad que parece tan lejana. El peso del secreto que llevo, que podría destruir lo que queda de mi familia, se convierte en una carga insoportable, y mientras me pierdo en pensamientos, me sorprende una figura familiar. Es Clara, que está de pie en la acera, mirándome con una expresión que mezcla preocupación y rabia. La tensión entre nosotras es palpable. Se acerca y antes de que pueda decir algo, comienza a acusarme de no haber luchado por nuestra relación. Sus palabras son como puñaladas. Nunca te importó de verdad la familia, Sofía. Siempre fue sobre ti y tu arte, dice, y siento mi corazón romperse. Quiero gritar que el arte es todo lo que tengo, que es la única forma que encontré para expresar lo que siento, pero las palabras no salen. En ese momento, lo que más me duele no es solo la traición, sino el hecho de que ella no ve la verdad. No entiende que siempre he estado atrapada entre sus expectativas y mi deseo de ser yo misma. La discusión se intensifica y las heridas acumuladas a lo largo de los años salen a la luz. Es un enfrentamiento que nunca quise, pero que ahora parece inevitable. Después de nuestra pelea, volví a casa sintiéndome más perdida que nunca. Las paredes de mi habitación parecen cerrarse a mi alrededor y el peso del secreto se vuelve insoportable. Necesito decidir si abriré mi corazón y compartiré lo que sé, pero la idea de destruir la relación con mi hermana me aterra. La verdad puede ser liberadora, pero también puede ser devastadora. En los días siguientes, el estudio se convierte en mi refugio. La pintura es el único lugar donde siento que puedo ser yo misma, aunque la inseguridad aún me aceche. Lucas sigue animándome, pero con cada conversación siento que su amistad también es un campo minado. No sabe sobre el secreto que llevo, y a cada paso que damos juntos, el miedo a que lo descubra se convierte en una sombra constante. El día de la exposición se acerca, y la presión está en su punto máximo. El dilema entre exponer mi verdad y proteger a mi familia se intensifica con cada hora que pasa. ¿Qué es lo que realmente quiero? La respuesta parece lejana, como si estuviera atrapada en una tela en blanco, esperando ser llenada con colores y formas. Y me pregunto si, al final, podría encontrar el valor necesario para liberarme de esta prisión emocional y al mismo tiempo preservar lo que queda de mi familia. La línea entre la expresión y la traición se está volviendo cada vez más difusa, y no sé cuánto tiempo más podré equilibrar esta carga pesada. El día de la exposición se aproxima y la presión parece cada vez más insoportable. Las noches se hacen largas, repletas de insomnio, mientras mis pensamientos giran en torno a cada lienzo que pinté, cada color que elegí y cada emoción que intenté capturar. El estudio, que antes era mi santuario, ahora se transforma en una trampa y la ansiedad aprieta mi pecho como un grillete. La idea de fracasar me atormenta y me pregunto si estoy lista para enfrentar al mundo o si debería esconderme de nuevo. Cada día, Lucas aparece en el estudio, trayendo consigo una energía vibrante. Me muestra nuevas técnicas, nuevas formas de ver el arte, pero al mismo tiempo siento que su amistad se está convirtiendo en una carga. Lo que comienza como un estímulo ligero se transforma en una presión para que sea quien él cree que puedo ser. Y por más que quiera corresponder a esa expectativa, me siento atrapada en un ciclo de autocrítica. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, me pregunto. Las voces en mi cabeza resurgen y la batalla interna parece interminable. En una de esas mañanas, mientras estoy en el estudio, recibo un mensaje de Clara. Ella quiere hablar. El corazón se acelera y al mismo tiempo una ola de desagrado me invade. ¿Cómo puedo enfrentar a mi hermana después de la pelea? Pero lo que me sorprende es que, en lugar de ignorarla, siento una necesidad urgente de resolver las cosas. La relación con Clara es compleja y llena de rencores, pero sigue siendo la única familia que tengo. Cuando nos encontramos en un café, el ambiente es tenso. Clara parece nerviosa, pero también decidida. Comienza a hablar sobre cómo se siente sola, como si me hubiera alejado. Sus palabras resuenan en mi mente, y el peso de lo que no he dicho hasta ahora parece acumularse en mi estómago.
Quiero explicar, quiero que entienda, pero las palabras se escapan de mí. En lugar de eso, escucho sus quejas y me doy cuenta de que, de alguna manera, ella también está luchando. El dolor que siento se refleja en su mirada, y eso me hace cuestionar si su ira es solo un reflejo de su propia inseguridad. Mientras tanto, Lucas me envía mensajes preguntando cómo estoy. Se da cuenta de que algo está mal, y en lugar de presionar, ofrece su apoyo incondicional. Esto me hace reflexionar sobre la importancia de la amistad y cómo, a veces, las personas más inesperadas pueden convertirse en nuestros mayores cimientos, pero al mismo tiempo surge la culpa. ¿Cómo puedo compartir mi vida con Lucas cuando aún no he resuelto lo que está pasando con Clara? La presión de la exposición sigue intensificándose. Los lienzos están casi listos, pero siento que falta algo. Decido que, para prepararme, necesito enfrentar mi miedo. Un día, en lugar de quedarme en el estudio, agarro mis pinceles y voy a un parque local. El sol brilla y la energía a mi alrededor es diferente. Mientras pinto al aire libre, siento una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Los colores bailan en la tela, y por primera vez en semanas siento que estoy reconectando con la artista que siempre fui. Pero pronto, esa sensación se interrumpe. Una tormenta se forma repentinamente y me veo corriendo para refugiarme. La lluvia cae con fuerza y mientras busco abrigo me doy cuenta de que dejé mis lienzos atrás. El desespero se apodera de mí. Mis creaciones, mis emociones expuestas, todo puede perderse. Cuando finalmente encuentro un lugar seguro, mi corazón está acelerado y la idea de que todo puede acabar en un instante me hace sentir como si estuviera en una montaña rusa emocional. Cuando finalmente la tormenta pasa, vuelvo al parque, pero los lienzos ya no están donde los dejé. Un pánico profundo se instala en mí. Lo que había creado, la expresión de mi verdad, ha desaparecido. Al volver a casa, siento que cada paso es pesado. La frustración y la desilusión se suman a la presión de la exposición que se acerca, y la idea de fracasar nunca ha parecido tan real. En los días siguientes, la tristeza se convierte en rabia. Rabia hacia Clara, rabia hacia Lucas, rabia hacia mí misma. En lugar de aislarme, reúno valor y llamo a Clara, pidiéndole que nos encontremos de nuevo. Necesito confrontar mis emociones y tal vez encontrar un camino hacia la reconciliación. Cuando nos encontramos, es como si todo estuviera a punto de explotar. Ambas guardamos heridas, pero también un deseo de entendernos mutuamente. En el fondo, sé que el día de la exposición es más que solo mostrar mi trabajo. Es una oportunidad para liberarme de las cadenas que me atan, para confrontar mi pasado y, quién sabe, abrir espacio para un futuro más ligero. Pero para eso, necesito ser verdadera conmigo misma y con aquellos que amo, incluso si eso significa abrir viejas heridas. La elección es difícil, pero es hora de enfrentar la verdad que tanto he evitado. El día de la exposición se acerca y con él, una tormenta de emociones que no esperaba enfrentar. Después de encontrarme con Clara, me doy cuenta de que la rabia que guardaba no es solo hacia ella, también es sobre mí misma. Con cada palabra que intercambiamos, siento como si una capa de protección se estuviera retirando, exponiendo mis inseguridades. El deseo de ser comprendida se mezcla con la necesidad de perdonarme por las fallas que he acumulado. Una noche, mientras intento dormir, una revelación me golpea como un rayo. Me he estado escondiendo detrás del arte, detrás de los colores y las formas, como si pudieran protegerme de mis debilidades. La verdad es que, aunque los lienzos hablen por mí, no estoy siendo completamente honesta. El arte debe ser un reflejo de lo que soy, y no un escudo contra mis inseguridades. La idea de mostrarme vulnerable me asusta, pero, al mismo tiempo, siento que es la única manera de realmente liberarme. A la mañana siguiente, decido que no puedo seguir posponiendo este viaje de autodescubrimiento. El estudio, que fue un lugar de refugio, ahora se siente como un campo de batalla. Con valentía renovada empiezo a mezclar las pinturas, pero en lugar de seguir las composiciones que ya había planeado, dejo que las emociones me guíen. Cada pincelada se convierte en una forma de expresar no solo la belleza, sino también las cicatrices que llevo. Los colores se vuelven más intensos, más crudos, y siento que finalmente estoy dando forma a lo que realmente quiero transmitir. En medio de este proceso, recibo un mensaje de Lucas. Quiere hablar antes de la exposición. Mi primera reacción es de miedo, pero algo dentro de mí dice que necesito escuchar lo que tiene que decir. Cuando nos encontramos, la conversación comienza ligera, pero pronto se vuelve profunda.
Lucas revela que, aunque me ha apoyado, también tiene sus propias inseguridades. Habla sobre sus expectativas, pero al final dice algo que me sorprende. A veces, el éxito no se trata de la conquista, sino del coraje de ser vulnerable. Estas palabras resuenan en mí y me obligan a reconsiderar lo que realmente significa para mí el éxito. No se trata solo de tener una exposición exitosa o recibir elogios. El verdadero éxito, me doy cuenta, es tener el coraje de mostrar quién soy, con todas mis fallas e inseguridades. Esta realización es como una luz que ilumina mi camino y al mismo tiempo me hace sentir que un peso se está quitando de mis hombros. Pero la vida, como siempre, no es tan simple. Algunos días después, mientras estoy en el estudio, recibo una llamada. Es Clara. Me dice que nuestra abuela, que siempre ha sido una figura central en nuestras vidas, ha tenido una caída y está en el hospital. El mundo a mi alrededor parece desmoronarse. La sensación de impotencia me invade. Aquí estoy, luchando por encontrarme, y ahora necesito enfrentar la posibilidad de perder a alguien que amo. La noticia me impacta y me hace cuestionar todo lo que consideré importante en las últimas semanas. La visita al hospital está cargada de emociones. Al mirar a mi abuela, siento una mezcla de miedo y amor. Ella siempre ha sido una fuente de fuerza para mí y Clara. Al sostener su mano, me doy cuenta de que la vulnerabilidad es una parte de la vida que todos enfrentamos y que, incluso en momentos de dolor, podemos encontrar belleza. La fragilidad de la vida me recuerda que los conflictos y las inseguridades que llevamos son solo una fracción de lo que realmente importa. Con esto en mente, decido que necesito ser honesta con Clara sobre lo que he aprendido. Cuando estamos a solas en el hospital, miro en sus ojos y hablo sobre mi viaje, sobre cómo el arte no es solo una fuga, sino una forma de conectar con lo que realmente somos. Clara escucha y veo que, al igual que yo, ella también está buscando entender su propio camino. Nuestros ojos se encuentran y por primera vez en mucho tiempo siento que estamos alineadas, que podemos apoyarnos mutuamente. Este momento de conexión me transforma. Con la exposición acercándose, me doy cuenta de que no se trata solo de mostrar mi trabajo, sino también de mostrar quién soy, con todas mis imperfecciones y el dolor que llevo. Ahora, más que nunca, siento que estoy lista para enfrentar el mundo. El arte que presentaré será un reflejo verdadero de mí misma, no solo de mis logros, sino también de mis luchas. Y así, mientras el día de la exposición se acerca, ya no siento la presión abrumadora que antes me paralizaba. En su lugar, siento una nueva energía. El viaje que he recorrido me ha enseñado que la vulnerabilidad es una fuerza y que enfrentar las dificultades es parte de lo que nos hace humanos. Estoy lista para mostrarme, para abrazar la incertidumbre y la belleza de la vida y para finalmente encontrar paz dentro de mí misma. La semana que siguió a la visita al hospital fue un torbellino de sentimientos. La fragilidad de la vida, que antes parecía una idea distante, ahora estaba bien delante de mí. Cada día, mientras trabajaba en el estudio, una parte de mí se sentía más ligera, como si finalmente hubiera encontrado un camino para expresar mi verdad, pero al mismo tiempo, la preocupación por la salud de mi abuela me consumía. Era un dilema constante entre la lucha interna por el autodescubrimiento y el dolor de la incertidumbre. Las noches se convirtieron en momentos de profunda reflexión. A menudo me encontraba mirando los lienzos que había comenzado a pintar, pero ahora todo tenía un nuevo significado. Cada color que elegía, cada pincelada que aplicaba, hablaba de mis inseguridades y de todo lo que había aprendido. Me estaba permitiendo ser vulnerable, pero la presión emocional de saber que mi abuela estaba enferma me hacía sentir un nudo en el estómago. ¿Cómo podría concentrarme en mi arte cuando la vida estaba tan inestable? Una noche, mientras intentaba relajarme, tomé mi cuaderno de bocetos y empecé a dibujar. No eran solo formas o paisajes, eran sentimientos. Retraté a mi abuela con su cálida sonrisa y los ojos que siempre brillaron con amor. Con cada línea que dibujaba, una nueva ola de emociones surgía. Lloraba y al mismo tiempo sentía una extraña sensación de alivio. Era como si estuviera liberando todo lo que estaba atrapado dentro de mí. Necesitaba hacerlo, necesitaba honrar su fuerza, incluso en medio de la incertidumbre. Al día siguiente fui al hospital nuevamente. Clara ya estaba allí, sentada al lado de la cama de nuestra abuela, sosteniendo su mano.
El ambiente tenía un olor peculiar, mezclando desinfectante con flores que alguien había traído. Miré a Clara, que parecía tan perdida en sus pensamientos como yo. Decidí que era hora de hablar sobre lo que había sucedido entre nosotras. Lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad podría unirnos. Clara, comencé, titubeante, he aprendido que ser vulnerable no es debilidad, es una fuerza. Y por más que haya guardado rencor hacia ti, me doy cuenta de que eso también venía de mí. Me estaba escondiendo detrás del arte, como una forma de escapar. Clara me miró, sus ojos brillando con comprensión. Me sentí tan distante de ti, respondió. Fue como si estuviéramos en mundos separados. Pero ahora, al ver a nuestra abuela aquí, todo esto parece tan pequeño, y en ese momento todo se conectó. La vulnerabilidad que había descubierto se extendió hasta Clara, y nos sentimos más unidas que nunca. En los días que siguieron, la salud de mi abuela comenzó a mejorar un poco. Eso nos dio a todos un soplo de esperanza. Volví al estudio, pero ahora cada pincelada era más intencional. Comencé a crear una serie de cuadros que retrataban la fuerza femenina en nuestra familia. Mi abuela, mi madre y ahora Clara. Eran retratos de amor, resiliencia y vulnerabilidad. Cada cuadro se convertía en una celebración de la vida, incluso frente a la adversidad. Sin embargo, con la exposición acercándose, una nueva presión comenzó a surgir. El miedo al juicio ajeno me atormentaba. ¿Y si no entienden lo que estoy tratando de decir? Esa pregunta resonaba en mi mente. Sabía que tenía que enfrentar esto. Esa era parte de mi camino, y lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad me daba valor. Hablando con Lucas, que siempre había sido un apoyo, compartí mis inseguridades. Sabes, quiero que las personas vean mi verdadero yo, pero el miedo a lo que piensan aún me paraliza. Él sonrió con comprensión. Es normal sentir eso, pero recuerda, tu verdad es tuya. No dejes que el miedo al juicio opaque la belleza de lo que tienes para ofrecer. Estas palabras resonaron en mí y una vez más recordé lo que realmente importaba. La exposición no era solo sobre mostrar mi arte, sino sobre compartir un pedazo de mí. Y esa idea, incluso con todos sus desafíos, era un paso necesario. Finalmente, llegó el día de la exposición. Había una mezcla de ansiedad y emoción en el aire. Mientras organizaba los cuadros, sentía que mi corazón latía con fuerza. Miré cada uno de ellos y me di cuenta de que cada lienzo no era solo una pintura, sino una parte de mi viaje. Con cada visitante que entraba, sentía que no solo estaba presentando mi arte, sino también abriendo una puerta a mi alma. Lo que más me sorprendió fue la respuesta de la gente. Muchos se acercaron, conmovidos por las emociones que había capturado. La conexión que tanto había buscado estaba allí, y la vulnerabilidad que temía se transformó en un vínculo de comprensión. Y, al final de la noche, mientras miraba los rostros sonrientes, me di cuenta de que, incluso ante la fragilidad de la vida, la belleza de la conexión humana podía prevalecer. Esa era la verdadera arte, y finalmente me sentía libre. La semana que siguió a la visita al hospital fue un torbellino de sentimientos. La fragilidad de la vida, que antes parecía una idea lejana, ahora estaba justo frente a mí. Cada día, mientras trabajaba en el estudio, una parte de mí se sentía más ligera, como si finalmente hubiera encontrado un camino para expresar mi verdad. Pero, al mismo tiempo, la preocupación por la salud de mi abuela me consumía. Era un dilema constante entre la lucha interna por el autodescubrimiento y el dolor de la incertidumbre. Las noches se convirtieron en momentos de profunda reflexión. Muchas veces me encontraba mirando las telas que comencé a pintar, pero ahora todo tenía un nuevo significado. Cada color que elegí, cada pincelada que apliqué, hablaba de mis inseguridades y de todo lo que había aprendido. Me estaba permitiendo ser vulnerable, pero la presión emocional de saber que mi abuela estaba enferma me hacía sentir un nudo en el estómago. ¿Cómo podría concentrarme en mi arte cuando la vida estaba tan inestable? Una noche, mientras intentaba relajarme, tomé mi cuaderno de bocetos y comencé a dibujar. No eran solo formas o paisajes, eran sentimientos. Retraté a mi abuela con su cálida sonrisa y los ojos que siempre brillaron con amor. Con cada línea que dibujaba, una nueva ola de emociones surgía.
lloraba y al mismo tiempo sentía una extraña sensación de alivio. Era como si estuviera liberando todo lo que estaba atrapado dentro de mí. Necesitaba hacerlo, necesitaba honrar su fuerza, incluso en medio de la incertidumbre. Al día siguiente fui al hospital nuevamente. Clara ya estaba allí, sentada al lado de la cama de nuestra abuela, sosteniendo su mano. El ambiente tenía un olor peculiar, mezclando desinfectante con flores que alguien había traído. Miré a Clara, que parecía tan perdida en sus pensamientos como yo. Decidí que era hora de hablar sobre lo que había sucedido entre nosotras. Lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad podría unirnos. Clara, comencé, titubeante, he aprendido que ser vulnerable no es debilidad, es una fuerza. Y por más que haya guardado rencor hacia ti, me doy cuenta de que eso también venía de mí. Me estaba escondiendo detrás del arte, como una forma de escapar. Clara me miró, sus ojos brillando con comprensión. Me sentí tan distante de ti, respondió. Fue como si estuviéramos en mundos separados. Pero ahora, al ver a nuestra abuela aquí, todo esto parece tan pequeño. Y, en ese momento, todo se conectó. La vulnerabilidad que había descubierto se extendió hasta Clara, y nos sentimos más unidas que nunca. En los días que siguieron, la salud de mi abuela comenzó a mejorar un poco. Eso nos dio a todos un soplo de esperanza. Volví al estudio, pero ahora cada pincelada era más intencional. Comencé a crear una serie de cuadros que retrataban la fuerza femenina en nuestra familia. Mi abuela, mi madre y ahora Clara. Eran retratos de amor, resiliencia y vulnerabilidad. Cada cuadro se convertía en una celebración de la vida, incluso frente a la adversidad. Sin embargo, con la exposición acercándose, una nueva presión comenzó a surgir. El miedo al juicio ajeno me atormentaba. ¿Y si no entienden lo que estoy tratando de decir? Esa pregunta resonaba en mi mente. Sabía que tenía que enfrentar eso. Esa era parte de mi camino, y lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad me daba valor. Hablando con Lucas, que siempre había sido un apoyo, compartí mis inseguridades. Sabes, quiero que la gente vea la verdadera yo, pero el miedo a lo que piensan aún me paraliza. Él sonrió con comprensión. Es normal sentir eso, pero recuerda, tu verdad es tuya. No permitas que el miedo al juicio opaque la belleza de lo que tienes para ofrecer. Esas palabras resonaron en mí y una vez más recordé lo que realmente importaba. La exposición no era solo sobre mostrar mi arte, sino sobre compartir un pedazo de mí. Y esa idea, incluso con todos sus desafíos, era un paso necesario. Finalmente, llegó el día de la exposición. Había una mezcla de ansiedad y emoción en el aire. Mientras arreglaba los cuadros, sentía que mi corazón se aceleraba. Miré cada uno de ellos y me di cuenta de que cada lienzo no era solo una pintura, sino una parte de mi viaje. Con cada visitante que entraba, sentía que no solo estaba presentando mi arte, sino también abriendo una puerta a mi alma. Lo que más me sorprendió fue la respuesta de las personas. Muchas se acercaron, conmovidas por las emociones que había capturado. La conexión que tanto buscaba estaba allí, y la vulnerabilidad que temía se transformó en un lazo de comprensión. Y, al final de la noche, mientras miraba los rostros sonrientes, me di cuenta de que, incluso ante la fragilidad de la vida, la belleza de la conexión humana podía prevalecer. Esa era la verdadera arte, y finalmente me sentía libre. A medida que la noche de la exposición se desarrollaba, me sentía cada vez más expuesta. Había una energía palpable en el aire, una mezcla de ansiedad y esperanza. Con cada persona que entraba, mi corazón latía más rápido. Miré los cuadros que había creado, cada uno reflejando no solo mi viaje, sino también la fuerza y la vulnerabilidad de mi familia. La idea de que estas pinturas podrían tocar a alguien me ponía nerviosa, pero al mismo tiempo había una chispa de valentía dentro de mí. A medida que las personas se acercaban, intentaba mantenerme firme. Algunos miraban atentamente, otros conversaban entre sí, pero la mayoría parecía absorber las emociones que había intentado transmitir. Una joven se detuvo ante un retrato de mi abuela. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ella parece tan fuerte», dijo. Esa frase me golpeó como una flecha. La fuerza que veía en mi abuela ahora se reflejaba en las palabras de una extraña. Sentí un nudo en la garganta, pero también una ola de gratitud. Mientras conversaba con los visitantes,
me di cuenta de que la vulnerabilidad que temía se transformaba en un puente entre yo y ellos. Cada historia compartida, cada sonrisa, era como un recordatorio de que todos tenemos nuestras luchas, nuestras inseguridades. Y allí, en ese espacio, finalmente estaba encontrando mi voz. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la presión aumentaba. El miedo al juicio aún flotaba sobre mí como una sombra, especialmente cuando vi a algunas personas en grupos, susurrando, ¿qué estarán pensando? Fue entonces cuando, en medio de la multitud, vi a Clara. Ella estaba de pie un poco apartada, observándolo todo con un semblante serio. La preocupación en su mirada hizo que mi corazón se acelerara. Decidí que necesitaba hablar con ella, pero al mismo tiempo temía que la conversación pudiera arruinar el momento que finalmente comenzaba a iluminarse. Lo que pasaba entre nosotras aún no estaba del todo resuelto. «Hola, Clara», comencé, acercándome a ella. «¿Qué piensas? ¿Te está gustando la exposición?» Ella dudó, mirando los cuadros antes de responder. «Está todo hermoso, pero no sé. Siento que todavía hay algo que necesita ser dicho entre nosotras». Sus palabras cayeron como un peso sobre mí. Sabía que era verdad. Necesitábamos entendernos y eso no podía esperar más. «Yo también siento eso», admití. «Pero es difícil. Tengo miedo de cómo vas a reaccionar a lo que estoy sintiendo». «Y yo tengo miedo de perderte de nuevo», dijo Clara, su voz casi un susurro. En ese instante, todos los miedos que cargábamos parecían mezclarse, creando un torbellino de emociones entre nosotras. Miré a sus ojos y me di cuenta de que allí estaba mi oportunidad de superar no solo el miedo al juicio, sino también el dolor que nos separó. Quiero que sepas que el rencor que sentí no era solo por ti, también era por mí misma. Estaba tan enfocada en esconder mis debilidades que no vi cuánto te necesitaba, confesé, las palabras fluyendo como un río. Clara me observaba atentamente, como si estuviera absorbiendo cada sílaba. Me sentí perdida sin ti. Siempre te he mirado como alguien fuerte, y la idea de que tú también te sientes vulnerable me hace sentir menos sola, respondió ella, una lágrima corriendo por su rostro. Tal vez eso sea lo que necesitamos, ser vulnerables juntas. Y en ese momento, todo cambió. La presión que hasta entonces sentía se disipó, dando paso a algo mucho más poderoso: la conexión. Abracé a Clara, y mientras lo hacíamos me di cuenta de que el arte, la vulnerabilidad y la fuerza femenina que había intentado capturar en las pinturas estaban allí, justo frente a nosotras. A lo largo de la noche, la conversación fluyó entre nosotras, así como las personas que entraban y salían de la exposición. Había superado el miedo a exponerme y al mismo tiempo había encontrado en Clara una aliada. Con cada risa y cada lágrima construimos un nuevo lazo, uno que era mucho más fuerte que el que teníamos antes. Cuando la exposición llegó a su fin, con la sala iluminada solo por las luces tenues y las sonrisas de los visitantes, me di cuenta de que la vulnerabilidad no era una señal de debilidad, sino una fuente de fuerza. Miré los retratos que creé y me di cuenta de que no eran solo sobre mí, sino sobre todas nosotras. La jornada de autodescubrimiento, los fracasos, el reinicio y la conexión que había cultivado se convirtieron en el verdadero arte de mi vida. Y con eso, finalmente me sentí libre. La exposición terminó, pero la noche aún estaba lejos de acabar. Mientras las personas comenzaban a dispersarse, Clara y yo nos alejamos un poco del tumulto, buscando un rincón más tranquilo. Sentía una mezcla de alivio y euforia. El peso que llevábamos se había disipado y sabía que, a partir de ese momento, nada sería como antes. ¿Te sentiste bien durante la exposición?, preguntó Clara, su mirada suave reflejando la preocupación que siempre había tenido por ella. Sí, más de lo que esperaba, respondí, aún absorbiendo la fuerza de nuestras conversaciones. Fue difícil al principio, pero cuando vi a las personas conectándose con lo que había creado, algo cambió en mí. No solo me estaba exponiendo, estaba compartiendo algo que podría ayudar a otras personas a sentirse menos solas. Clara sonrió, y me di cuenta de que la luz en sus ojos había cambiado. Siempre supe que tenías ese poder, pero ver eso en acción fue increíble. Lograste unir a las personas de formas que tal vez ni siquiera te diste cuenta. Esas palabras me llenaron de un calor reconfortante. No estaba segura de si realmente tenía ese poder,
pero ahora sentía que, a través del arte, podía tocar la vida de alguien. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes ahora que finalmente hablamos sobre todo esto? Respiró hondo, como si estuviera tratando de organizar sus pensamientos. Siento que, al abrirnos la una a la otra, estamos creando un espacio seguro. Un espacio donde podemos ser quienes realmente somos, sin miedo al juicio. Eso es liberador. Esas palabras resonaron en mi mente. Siempre había visto la vulnerabilidad como una debilidad, pero ahora empezaba a comprender que, en realidad, era una forma de fuerza. Lo que antes me paralizaba, ahora me impulsaba a buscar conexiones más profundas. Sentí que mi relación con Clara había cambiado para siempre y que, juntas, podríamos enfrentar cualquier tormenta que viniera. La noche avanzó y mientras ayudábamos a organizar el espacio, comencé a notar las reacciones de las personas que habían visitado la exposición. Algunas volvían para dar un último vistazo a los cuadros, otras se acercaban para compartir sus propias historias. Una mujer mayor se dirigió a mí, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Tu trabajo me recordó a mi madre. Ella era una mujer fuerte, al igual que tu abuela. Gracias por sacar esto a la luz. Esas palabras me tocaron profundamente. Me di cuenta de que, incluso en un momento tan personal, el arte tenía el poder de resonar con las experiencias de vida de cada uno. Era como si cada cuadro que había pintado se convirtiera en un espejo reflejando las historias de otras personas. A medida que las horas pasaban, Clara y yo continuábamos conversando, cada vez más a gusto. Hablamos no solo de la exposición, sino también de nuestras vidas, nuestros miedos y sueños. Era como si un velo se hubiera levantado y por primera vez estábamos verdaderamente conectadas. Me gustaría hacer más exposiciones así, dije con entusiasmo. Tal vez incluso traer a otras personas para compartir sus historias y sus artes. Hay tanta belleza en la vulnerabilidad y quiero que más personas la vean. Clara asintió, su sonrisa ampliándose. Eso sería increíble. Podemos crear una red de apoyo donde las personas se sientan cómodas para expresarse. La vulnerabilidad puede ser la clave para la sanación de muchos. En ese momento me di cuenta de que el cambio que tanto anhelaba no estaba solo dentro de mí, sino que también se expandía hacia el mundo que nos rodea. La exposición no era solo una exhibición de arte, era una invitación a todos para que reconocieran su propia fuerza a través de la vulnerabilidad. Con el final de la noche, supe que esta experiencia me había transformado. Aprendí que el arte no se trata solo de lo que creamos, sino de cómo eso toca las vidas de los demás. Y, al compartir mi historia, no solo había encontrado mi voz, sino también un eco de otras voces que necesitaban ser escuchadas. Mientras dejábamos el espacio de la exposición, con la luz de la luna iluminando nuestro camino, sentí que un nuevo capítulo estaba comenzando. El coraje que había encontrado no era solo para mí, sino para todas nosotras. Y juntas podríamos crear un mundo donde la vulnerabilidad fuera celebrada como una verdadera forma de arte. Mientras caminábamos bajo la suave luz de la luna, una sensación de euforia y paz me envolvía. La exposición no había sido solo una presentación de arte, se había convertido en un hito en mi vida. El arte, que antes era un refugio solitario, ahora se había transformado en un medio de conexión, de compartir y de sanar. Reflexionando sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que el valor que encontré para exponer mi trabajo también me permitió abrir mi corazón. Con Clara a mi lado, había descubierto que la vulnerabilidad era un camino hacia la fuerza y que la verdadera belleza reside en la verdad de nuestras experiencias. Cada conversación que tuvimos, cada historia compartida, reforzaba la idea de que no estábamos solas. Juntas éramos más fuertes y eso me llenó de esperanza. Mientras organizábamos la exposición, me di cuenta de que la vida está llena de nuevos comienzos. Hubo momentos en los que me sentía perdida, pero ahora entendía que cada fallo y cada obstáculo eran oportunidades de aprendizaje. El arte y la amistad se convirtieron en herramientas poderosas de transformación. Lo que antes parecía una carga, ahora se revelaba como un trampolín hacia el éxito. No solo en el sentido material, sino en el verdadero significado del éxito, el impacto que dejamos en las vidas de las personas a nuestro alrededor. Las palabras de la mujer que se acercó para agradecer aún resonaban en mi mente. El arte había tocado su corazón, así como había tocado el mío.
Esto me hizo darme cuenta de que cada pincelada que había dado tenía un significado mayor. Y al mirar hacia atrás, vi cada paso de mi viaje, cada lágrima y cada sonrisa, como parte de un gran ciclo de aprendizaje y crecimiento. La amistad con Clara se convirtió en un pilar en mi vida. Ella me mostró que, incluso en los momentos más oscuros, había luz en la conexión humana. A través de ella, aprendí a abrazar la incertidumbre y a encontrar belleza en la vulnerabilidad. Nuestra amistad se profundizó y juntas decidimos crear un espacio donde más personas pudieran sentirse cómodas compartiendo sus historias. Era un nuevo comienzo, no solo para nosotras, sino para todos los que cruzaran nuestro camino. Con esta nueva perspectiva me di cuenta de que la verdadera venganza contra las inseguridades y miedos que me atormentaban era vivir plenamente, celebrar la vida y ayudar a otros a hacer lo mismo. Esa era la verdadera superación. Era un acto de resistencia y resiliencia, una forma de mostrar que nadie necesita cargar con sus cargas solo. Al final de aquella noche mágica, sentí que había logrado más que solo la aceptación de mi trabajo. Había conseguido transformar mi dolor en arte y mi arte en conexión. Y al hacer esto, no solo me liberé, sino que también creé un espacio para que otros se liberaran. Ahora, al cerrar este capítulo, te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Qué has aprendido en tu viaje? ¿Qué historias tienes guardadas que pueden ayudar a iluminar el camino de otra persona? Comparte tus experiencias en los comentarios. Tu voz es importante y puede inspirar a otros a encontrar su propia fuerza. Y recuerda, la vulnerabilidad es una forma de arte. No tengas miedo de exponerte, de compartir y de vivir plenamente. Si te conectaste con esta historia, dale me gusta y suscríbete para que podamos continuar juntas en esta jornada de transformación y descubrimiento. Cada interacción nos ayuda a traer más contenido que toca el corazón. Vamos a difundir este mensaje de valentía y conexión, porque juntas somos más fuertes.